Temperoni hace un rato hablaba y editorializaba a propósito de todo lo que tiene que ver con los combustibles en la República Argentina, yendo un poco también para atrás y para recordar los últimos aumentos y demás de estos últimos años en materia de combustibles. Está en línea Raúl Castellanos, que es el secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles. Castellanos, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Felicidades ante todo. Igualmente. Bueno, a ver, ¿cómo viene el 2017, Castellanos? Bueno, en materia de precios viene con un aumento de precios de los combustibles líquidos del 8% aproximadamente, que se va a producir el día 10 de enero. O por lo menos esa es la autorización que ha dado el ministro para que a partir del 10 de enero estén liberadas las compañías refinadoras para aumentar los precios de los combustibles. Así que ese es el panorama por lo menos inicial. Ajá. Esto se haría efectivo en la primera semana de enero y según lo que usted ha declarado en días anteriores, ahora en estas últimas entrevistas que le estuvieron realizando, ¿es una suba que se está posponiendo desde el mes de agosto aproximadamente? Sí, efectivamente. Hubo un acuerdo de precios entre el gobierno nacional y las compañías refinadoras a principio de año, a raíz del encarecimiento que hubo en los valores de comercialización, el valor de producción, mejor dicho, por la devaluación del peso. Y bueno, iban a haber 4 o 5 tramos, el último tramo iba a ser del 8%, estaba previsto para agosto, pero se postergó, luego se postergó hacia el mes de noviembre, que tampoco se llevó a cabo, y bueno, ese es el 8% que va a subir ahora, posiblemente el 10 de enero, corresponde a ese tramo de aumento que había quedado pendiente del año pasado. Castellanos, buen día, Daniel Temperoni, lo saludo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, ¿está de acuerdo con el aumento o no? Mire, no es que uno esté de acuerdo o no, pero digamos, tiene el justificativo, si se quiere, de que está cubriendo un encarecimiento real que existió. Usted sabe que las refinerías pagan el petróleo que compran para elaborar los combustibles y lo pagan en dólares, y bueno, al aumentar el dólar desde el principio de año hasta ahora un 60%, evidentemente hay un hecho real, incontrastable, que es ese encarecimiento, ¿no es cierto? Así que digamos que tendría, o tiene una justificación en ese sentido. La ecuación es la que yo personalmente, y nobleza obliga, el comentario lo hice hace una hora aproximadamente, un poquito menos, y en este sentido sigo manifestando que estoy bastante confundido y no tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con lo que pasa en la Argentina, en mi país. En enero del año 2015 nos sorprendimos porque el gobierno de Cristina Fernández bajaba por decreto un 5% el precio de los combustibles líquidos en la Argentina. En febrero ya lo aumentó y lo volvieron a seguir aumentando durante 2015. Y durante 2016 subió un 31%. 31% durante este año, lo que significaría, entre otras cosas, que este aumento que se va a aplicar a partir del 10 de enero estaría cerrando, si lo pusiéramos dentro del año 2016 y no en enero de 2017, más o menos la inflación que rondó para todos los productos en la Argentina. No termino de entender la parte de la ecuación que significa que con mis impuestos yo todavía tenga que seguir subsidiando la compra del petróleo dentro de la Argentina. Sí, es cierto, lo que usted dice es correcto. El acumulativo da el 41,5% exactamente si pusiéramos el último tramo en el mes en curso. Lo que sí es cierto y es preocupante, yo tampoco, digamos, estoy de acuerdo con esto, es que se esté subsidiando a las empresas productoras de petróleo, en el sentido de que se les está pagando, las refinerías les están pagando un precio del petróleo bastante más caro del precio vigente a nivel internacional. En una palabra, le convendría muchísimo a las refinerías importar el petróleo, cosa que no les está permitido, y no comprarlo a las productores de petróleo nacionales. Eso se traduce en un nivel de ventas, en un precio de venta más elevado de los combustibles que lo estamos pagando entre todos los consumidores. El razonamiento es válido. Ahora, estos empresarios aquí en la Argentina están de alguna manera recibiendo este subsidio directo de todos los argentinos, los que tienen un vehículo y los que no lo tienen, porque además el efecto arrastre del precio del combustible líquido en la Argentina es evidente, no es de ahora, es de toda la vida. Entonces, ese 8% que se va a aplicar el 10 de enero del año 2017 va a tener un efecto arrastre mucho más importante en el resto de la cadena de bienes y servicios de la Argentina, que lo que significaría mantenerles la ecuación a estos empresarios que aún siguen recibiendo subsidios de mis impuestos.
Sí, efectivamente, sí. Estamos hablando siempre de los productores de petróleo, ¿no es cierto? No, claramente. No de las refinerías. Claramente. Pero sí, es correcto. Por eso me parece totalmente acertado lo que ha adelantado el ministro, en el sentido de que en el primer trimestre del año próximo eliminaría ese precio sostén que existe actualmente y llevaría los precios del petróleo local a valores internacionales, cosa que ocurre en todo el mundo, ¿no es cierto? Y no escuché que ninguna compañía productora de petróleo se haya fundido por esto, así que a mí me parece más que razonable. Se hablaba por ahí de un piso de $55, que sería, digamos, un resguardo que todavía se guardaría para las compañías productoras de petróleo, no está confirmado, pero sí me parece razonable que el precio de venta sea del petróleo hacia la refinería sea similar al que ocurre en cualquier otro país del mundo. Uh-huh. Estamos pagando a niveles internacionales precios que están rozando lo de los países vecinos que no tienen producción propia de petróleo. Esta es la otra cuestión. A ver, los que no tienen una quinta de dónde sacar los tomates lo tienen que comprar afuera, y nosotros que tenemos quinta y producimos tomate estamos pagando valores similares. Estoy cambiando el producto, ¿no? Estoy jugando con el nombre del producto. Estamos pagando por esos mismos tomates que producimos nosotros más o menos los mismos valores de los que los importan, y esto, insisto, no tiene que ver con una acción de un determinado gobierno, porque pasa con este gobierno, pasó con el anterior y pasó con el anterior. Sí, no estamos pagando el mismo precio, estamos pagando más. Por eso, pero por eso digo, estamos pagando más o menos los mismos valores. Más caro en realidad, porque en Chile están pagando el petróleo a $50 y nosotros lo pagamos 63. 63. Así que en realidad es más grave todavía. En Argentina pagamos el petróleo que se produce en nuestro propio país, claro, mucho más caro que el que paga cualquier país que no tiene petróleo y lo importa. Es cierto, eso es algo que no debería ocurrir, que va en contra, me parece a mí, de las normas más elementales de costo de producción y demás, y que bueno, me parece razonable que esto se modifique, ojalá que así sea, claro, como también me parece razonable que se modifique la estructura impositiva de los combustibles. No diré que se baje porque es muy difícil que el gobierno reasigne recursos, pero por lo menos que se lo haga un poco más racional, ¿no es cierto? Que se lo haga, como se dice habitualmente, anticíclico, es decir, que cuando aumente el petróleo no aumente los impuestos también, sino que en todo caso sea a la inversa, para lograr una estabilidad un poco más lógica de los precios de venta de los combustibles líquidos. Sí. Mi mamá, que no pasó de la primaria, y igual que mi papá, sabía mucho de matemáticas porque era la que nos daba de comer a todos, aún en las peores épocas de crisis de la Argentina, y entonces decía, quieren la chancha y los 20. Y entonces me parece que quieren la chancha y los 20, porque si le van a dar el 8% de aumento en la primera semana de enero y después supuestamente les llegaran a bajar los subsidios en la Argentina, van a seguir reclamando, los productores de petróleo me refiero, porque el que está acostumbrado a comer caviar, es muy difícil que quiera dejar de comer caviar cuando no haya. Sí, insisto en que ese 8% no se lo van a dar a las compañías productoras de petróleo, sino a las refinerías, ¿no es cierto? Las compañías productoras de petróleo seguirán cobrando los $63 que cobran ahora, hasta tanto no se aplique la internacionalización de la cual habló el gobierno, ¿no es cierto? Que me parece más que razonable. Son, digamos, dos segmentos distintos en la actividad petrolera, lo que se llama el upstream, que es la producción de petróleo, y lo que se llama el downstream, que es la industria o la elaboración de combustibles. Pero yo coincido totalmente con usted en que, bueno, los subsidios creo que en general no son buenos, o por lo menos no deberían generalizarse, y menos a sectores que no lo necesitan. Pero bueno, es lo que tenemos hoy. ¿Qué opinión tiene a propósito de la diferencia de precios que hay entre el interior del país y Capital Federal, por ejemplo? Bueno, me parece una cosa ridícula, injustificada, injusta, que va a contramano de la lógica. Posiblemente la Capital Federal es el distrito de poder adquisitivo más alto del país y tiene un combustible sensiblemente más bajo. Una nafta super cuesta 17 pesos, 17,50 en la capital, y en el resto del país está de 19 pesos para adelante, ¿no es cierto? Así que es algo que no es nuevo, no es de ahora, no es de esta administración, lleva ya varios años. Lo hemos conversado muchas veces, yo he tenido oportunidad de hacerlo tanto con petroleras como con gobernantes, pero se mantiene. Yo creo que esto debería terminar porque es algo injustificado y creo que es irritante. No hay ninguna razón de costo, digamos, que justifique la diferencia. En absoluto. Claro, claramente. Castellanos, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga buen día y felicidades. Gracias. Hasta luego.